Hola, este es el bloque 3, es decir, la sesión 3 del curso de inversión geofísica con Python. En este caso, inversión magnetométrica con SIMPEC. Ya habíamos visto con SIMPEC inversión de gravimetría. En este caso vamos a aplicar el mismo flujo para que vean que SIMPEC es una herramienta que se puede generalizar a varios métodos, pero cambiamos el método geofísico de gravimetría a magnetometría. Entonces, recordando el flujo de la inversión, primero tenemos una geometría de adquisición donde hay unas estaciones X, Y, Z y el valor de la anomalía observado en esa estación. Luego visualizamos los datos para ver cómo se han comportado esas anomalías detectadas por los sensores. Se hace un modelado del error, es decir, se incluye una incertidumbre en los datos. Luego se hace una discretización 3D del modelo, se hace una parametrización del subsuelo para construir un modelo inicial, ya sea un modelo cercano que se quiera de una inversión con otro método o de alguna característica que se ha interpretado anteriormente, lo cual podría beneficiar, por ejemplo, a que la solución converja más rápido. Y luego se tiene el operador directo, el cual nos va a permitir calcular la función objetivo y la regularización. Entonces, el primer paso es instalar la librería de SIMPEC. Y mientras se instala, podemos revisar las librerías que se van a utilizar. En este caso, SIMPEC, que es la librería principal para este flujo de trabajo, con el operador Magnetics. Este componente de la librería es el que tiene el operador directo y otras funciones que permiten el cálculo de las anomalías magnetométricas computacionalmente. Entonces, tenemos el Data Misfit, la regularización, las directivas y la optimización. La librería discretize, con la cual construimos la malla, y librerías de cálculos como NumPy, Pandas y de visualización como Matplotlib. Entonces corremos las librerías y descargamos los datos que están alojados en este repositorio. Una vez descargados los datos, podemos observar las estaciones con sus coordenadas X, Y, Z, así como el valor de la anomalía que se observó. En este caso son nanoteslas. Entonces 1.84 nanoteslas fue la anomalía observada en la estación 0 de coordenadas menos 80, menos 80 y en Z 108.35. Luego podemos observar esas anomalías y la topografía, donde acá podemos cambiar la resolución de la visualización. En este caso vemos que se ve el mismo mapa de anomalías donde se concentra en el centro la respuesta que se está adquiriendo en esta geometría uniforme, pero al reducir la resolución vemos cómo varía un poco el mapa a como se veía en anteriormente. También tenemos la topografía, que es este mapa donde se puede ver que hay una depresión, es decir, en el centro aparecen algunas celdas que están inactivas. Más adelante veremos eso. Luego tenemos la incertidumbre y la ponderación. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestro término de datos, es decir, nuestro modelo se le aplica el operador directo y obtenemos unas mediciones estimadas que se comparan con las mediciones reales observadas. Esto se pondera por la incertidumbre, es decir, mientras mayor sea el valor de incertidumbre, menor es el valor de la intensidad asociado a ese dato. Entonces aquí inicializamos la incertidumbre y luego pasamos a definir algo muy importante para el cálculo de la inversión de magnetometría. Como este método físico tiene en cuenta los campos magnéticos, en cada punto que se vaya a medir se tiene que tener en cuenta la declinación y la amplitud, las cuales se pueden buscar en calculadoras eh, geofísicas donde se opone la latitud, la longitud y la calculadora arroja estos valores de inclinación y declinación, ya que son parámetros necesarios para el funcionamiento del método de la inversión. Luego definimos la malla y las celdas activas, empezamos a definir
el HX, HY y HZ con base en el tamaño de las celdas que definamos en estos parámetros. Y luego podemos observar los valores que va a tener el modelo que vamos a generar. En este caso, si hacemos un corte, podemos observar nuestra malla. Tenemos nuestra malla donde las celdas, está el tamaño de las celdas que definimos y las celdas inactivas corresponden al aire, es decir, todo este volumen de información que está en negro es el volumen que vamos a invertir y luego tenemos esas mallas vacías que representan el aire y la topografía que la representa esta línea negra. Una vez habiendo construido la malla, podemos verificar la construcción del modelo inicial y cómo se ve. En este caso, vemos cómo están todas las mallas divididas en esta zona y el valor que es 0. Como les había comentado anteriormente, este modelo inicial puede cambiar. Es decir, puede ser un modelo cercano a una solución o puede ser un modelo distinto. Es decir, puede ser con gradientes o se pueden utilizar inversiones de otro método para de esa forma que la optimización tenga más información. Pero al final lo que uno busca con el modelo inicial es que se pueda partir de una aproximación cercana a la solución a la que queremos llegar. Luego tenemos el método, en este caso el operador directo, que se enfoca en la magnetización inducida, donde está este modelo escalar, donde se obtiene el campo magnético inducido, en este caso con esta integral, y este campo magnético inducido se le realiza una aproximación sobre el campo principal, que cuando se discretiza se obtiene esta forma lineal que es una matriz de sensibilidad o kernel G por el modelo y eso nos da los datos observados. Luego definimos acá en el código el forward y definimos el misfit. Entonces, al ejecutarlo, tenemos el forward de las librerías de Simpec y el misfit, que en este caso es L2. Es el término que se va a utilizar para comparar ese término de fidelidad a los datos. También en estos tipos de inversión la regularización es algo muy importante, ya que en muchos casos los datos se ajustan muy bien, pero el modelo no obedece a un principio físico o no obedece como a algo coherente. Por lo tanto, se calcula este tipo de regularización. En este caso es una Tikhonov, donde se regularizan las direcciones X, Y, Z a partir de los gradientes, buscando la suavidad del modelo. En este caso podemos observar que en estas celdas se puede cambiar el valor de la escala de cada uno, es decir, alfa X, alfa Y y alfa Z cambian con respecto a lo que el usuario quiera. Entonces, podemos definir esos pesos y luego pasamos a la optimización. ¿Cómo se hace esta optimización? Con el método del Gauss-Newton con gradiente conjugado. Para este método se deben definir las iteraciones máximas, en este caso 100, y las iteraciones del gradiente conjugado. Luego que se definen estos parámetros, el optimizador queda listo para empezar a correr. Entonces, luego se definen las directivas, es decir, se define un beta con cómo en cada paso va cambiando, sería este beta schedule, y se definen cosas como el precondicionador, lo que aceleraría la optimización. Entonces, una vez definido eso, esas directivas, ya se puede empezar el proceso de la inversión y la predicción. En este caso, podemos empezar a ejecutarlo y vamos a ver cómo se van actualizando el beta, el phi y las iteraciones del gradiente conjugado. Entonces,
Vemos la optimización, en este caso, estos 4 pasos, y luego podemos comparar los datos observados con los datos predichos, teniendo en cuenta las siguientes métricas. El RMC, que es la raíz del error cuadrático medio, y el MAE o MAE, que es el error absoluto medio. Además de utilizar el chi cuadrado. Entonces, si calculamos esas métricas de ajuste de datos, tenemos que el RMC es de 0.40 y que el MAE es de 0.31. Hay que tener en cuenta que, ya que este es un caso sintético, además de estas métricas de ajuste entre los datos, podemos calcular las métricas de ajuste entre los modelos. Además que también cada parámetro que variemos afecta estas métricas, ya que no existe una única solución. Existen muchas soluciones a este tipo de problemas, por lo tanto, una variación en los parámetros puede que nos acerque más a una solución que se espere. Es decir, un geólogo y un geofísico pueden determinar cuál es la solución que se espera con información geológica o de pozos cercanos. Y al hacer la inversión, empiezan a decir, este modelo no es el modelo más apropiado, hago otra inversión, otra inversión, otra inversión, hasta que el usuario esté satisfecho con la inversión obtenida, ya que esa inversión debe corresponder a otro tipo de información de la zona. Listo, acá podemos ver los datos observados, los datos predichos, y vemos cómo está de menos 20 a 20 nanoteslas, y el error está de menos 1 a 1, es decir, que se hizo una buena aproximación de los datos. Y ahora podemos calcular las métricas, las mismas RMC y MAE, entre los modelos, es decir, entre el verdadero y el recuperado. Así que, si vemos las métricas, vemos que el ajuste es bastante bueno también, teniendo que el error es en el orden de 10 a la menos 4, es decir, es bastante pequeño ese error. Y si los observamos directamente, los modelos, podemos ver, tenemos el modelo real y el modelo invertido, que el modelo real tiene estructuras bastante definidas, pero a pesar de que el modelo invertido es bastante suave, las mayores intensidades se concentran en la zona donde está el modelo real, lo que apunta a que se hizo una buena inversión de este modelo. Otra cosa a destacar es el problema de la escala. Normalmente hay un problema de la escala cuando se hace la inversión de estos datos. Como se puede ver, el modelo de arriba tiene 100 nanoteslas y el de abajo 15 nanoteslas. Entonces, esto podría variar. Nanoteslas tienen 15 y 100 con respecto a la escala. Entonces, esto varía con respecto al método que se utilice y a la optimización que se promueva, pero al final del día lo que importa en este tipo de inversión es que la estructura sea muy parecida, y en este caso la estructura logra corresponder con el modelo verdadero. Ya después de este análisis, entonces damos paso al modelo, finalizado el modelo sintético, y pasamos al modelo real. Para continuar con la sesión 3 del curso de inversión geofísica con Python, en este caso vamos a seguir hablando de inversión magnetométrica, pero en este caso con datos reales, datos adquiridos por el Servicio Geológico Colombiano en el área geotérmica del volcán Cerro Machín. Es decir, vamos a necesitar la topografía del terreno y los datos de las estaciones y la observación de esas campañas que se realizaron por el Servicio Geológico Colombiano. Listo. Continuando, entonces, recordemos el flujo, es exactamente el mismo que el experimento pasado. Tenemos nuestra geometría de adquisición, nuestras estaciones con la anomalía, que son los datos del servicio geológico. Tenemos que visualizar los datos para ver cómo son, hacer el modelo del error, la discretización 3D del modelo, la parametrización del subsuelo, es decir, la construcción del modelo inicial, el operador directo para calcular la función objetivo y, por último, evaluar nuestros resultados. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es, igual que en el otro, instalar SIMPEC, y mientras se instala SIMPEC vamos revisando las librerías, que son exactamente las mismas que la anterior,
experimento. En este caso, seguimos con Magnetics, que es lo que nos permite hacer el modelamiento con el operador directo. Tenemos las funciones que definen el problema inverso, la regularización, el término de ajuste de los datos, las directivas, las librerías para definir la malla y las librerías de Python de cálculo como NumPy y de visualización como Matplotlib. Entonces, importamos las librerías y continuamos con el cargue de los datos. En este caso lo subimos en este entorno de trabajo, entonces no debería haber de un conflicto, solamente dándole cargar. Listo, cargamos los datos y ahora los vamos a ver. Estos datos requieren verse tanto en formato de tablas como en el mapa de anomalías. Por lo tanto, primero observamos las tablas, vemos las posiciones, ¿sí?, en las coordenadas X, Y, Z de cada estación, y luego vemos ya el valor observado. Tenemos las posiciones y su valor observado, en este caso 30, menos 31, 2, menos 9 nanoteslas, ya que es la anomalía magnética que se detecta. Listo. Ahora que ya lo revisamos, ya revisamos que tenemos datos, ahora vamos a revisar cómo se pueden ver esos puntos. Igual que en el anterior, en este caso, son los siguientes. Como pueden ver, la geometría no es uniforme como el anterior, pero esto ocurre debido a que son datos reales, es decir, se adquieren sobre terreno real, lo que implica que hay muchas zonas en las cuales es prácticamente imposible conseguir datos, ya sea por restricciones sociales, ambientales, por ejemplo, como la geografía. Entonces, siempre se busca obtener la mayor cantidad de puntos posibles. En este caso, fue en esta distribución. Donde está en blanco es porque no hay definitivamente ningún tipo de información. Por lo tanto, no se puede saber qué hay en esa zona. Aún así, si observamos acá, vemos que la concentración de los datos se encuentra en el centro. Por lo tanto, cuando hagamos la inversión, deberíamos esperar que haya cuerpos que presenten, que den la respuesta de la anomalía magnética en estas zonas. Entonces, continuando, ya aquí aplicamos el modelo de incertidumbre, es decir, nuestro término de ajuste de los datos ponderado sobre la incertidumbre, igual que en el anterior. Acá se le agrega un dato, pero sigue la misma lógica, es decir, tenemos nuestros datos y la importancia o la relevancia que van a tomar esos datos depende del nivel de incertidumbre que exista. Entonces, lo corremos y luego pasamos a la definición de los componentes, es decir, inclinación, declinación y amplitud. Anteriormente habíamos puesto el dato sintético 90, 0 y 50.000 de amplitud, pero en este caso son los datos reales del volcán Cerro Machín, es decir, tenemos inclinación, declinación y amplitud del área de estudio. Importante que sea exactamente esa área. Luego la malla que tenemos de X, de Y y de Z, que es el tamaño de la celda, y en X, en Y y en Z, que es el número de celdas por eje, es decir, vamos a tener 50 por 40 por 45 celdas de cada una de tamaño de 160, 275 y 225. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la malla y la cantidad de celdas que uno defina, el tamaño de la celda, cambia la resolución. Es decir, podríamos tener un modelo con mejor resolución, pero el coste de este modelo al invertirlo sería muchísimo más alto. Por lo tanto, hay que hacer un balance entre el costo computacional y la resolución que queremos obtener. Entonces, ejecutamos la celda y acá podemos ver las mallas. En este caso, tenemos la malla 3D. Vemos cómo están las celdas. Está bastante, digamos, poblado. Tiene bastante resolución. Y aquí miramos las estaciones. ¿Sí? Vemos que tiene ese patrón irregular. Si las vemos desde arriba, estas son las que tenemos. Y si las vemos lateralmente, podemos ver que esas estaciones siguen la topografía del terreno del área de estudio. Entonces, continuando, empezamos a construir el modelo inicial y vemos las celdas activas e inactivas. En este caso, las celdas inactivas corresponden
a una zona mayor que el modelo anterior. ¿Por qué? Simplemente porque, como es un modelo real, la distribución de aire es más grande debido a la complejidad de la topografía. Entonces, continuando con esto, podemos seguir viendo la verificación del modelo inicial, donde eh, tenemos este slice que inicia el modelo como un modelo en unos, ya podría iniciar como gradientes o como eh, un modelo cercano, por ejemplo, de una inversión, como hemos discutido anteriormente, pero de momento va a ser en unos. ¿Cómo ayuda esto? Pues si está más cerca el modelo, digamos, ponemos un modelo que sabemos que está más cercano, que se invirtió desde otro método, por ejemplo, de gravimetría, si lo tomamos ese como modelo inicial, los algoritmos van a converger más rápido. Luego tenemos el operador, que volvemos a repetir, es la magnetización inducida en el modelo escalar, y el operador lineal del campo inducido, donde se hace una proyección y al final tenemos de forma matricial una matriz de sensibilidad o kernel y tenemos el modelo por el cual se opera y obtenemos los datos observados. Entonces, definimos nuestro operador directo con la librería Magnetics y definimos nuestro término de ajuste de los datos, que en este caso es una L2. Luego, en este experimento, vamos a realizar algo que se llama pesos físicos, es decir, vamos a compensar la disminución natural de la sensibilidad con la profundidad de los sensores. Mientras más profunda es la zona, es menos probable que se adquiera, o bueno, los valores que se adquieren son mucho más pequeños. Por lo tanto, hay que hacer esa compensación para hacer una mejor inversión, es decir, darle un poquito más de peso a los valores de abajo para que se balanceen con los valores de arriba del modelo. Continuando, vamos a utilizar una regularización sparse, ¿sí? Que se llama IRLS, que funciona de la siguiente manera. Tenemos una L2 y luego tenemos 3 L1 en los gradientes, en las direcciones X, Y y Z. Entonces, esa es la regularización que vamos a estar utilizando, que es bastante buena para invertir. Lo que hacemos, igual que en el anterior, es definir los pesos de cada componente, y lo que nos va a promover esto es que se encuentren modelos más compactos en lugar de modelos suaves como lo habíamos revisado. Entonces, teniendo eso, ahora definimos el optimizador, que en este caso vuelve a ser Gauss-Newton con gradiente conjugado, y ese optimizador va a tener 100 iteraciones máximas, 50 iteraciones de gradiente conjugado, y lo iniciamos. Ahora son las directivas. En este caso tenemos que poner el beta, el chi, el sensing threshold, y con eso ya podemos iniciar nuestra inversión. En este caso la inversión va mostrando el comportamiento de beta, de phi, del gradiente conjugado en las iteraciones. Y entonces, una vez termine, vamos a revisar cómo comparamos este modelo, porque hay que tener en cuenta que el modelo solo se puede comparar en términos de fidelidad de los datos, ya que no hay un modelo real. Lo que podemos hacer es eso, un término de fidelidad de los datos. Si tuviéramos otro tipo de información, ya sea geológica, se podría contrastar esa información con el modelo de los datos, pero de momento nos vamos a guiar en este notebook de ese término de fidelidad de los datos para ver cómo se ajusta el modelo invertido, cómo se ajusta la respuesta del modelo invertido a los datos reales observados. Entonces, ya que una vez se termina la optimización, inspeccionamos el modelo que obtuvimos y podemos ver que efectivamente, como habíamos mencionado arriba, el modelo eh, tiene cuerpos en la zona central, que era donde se presentaba el mayor número o las intensidades más fuertes en la respuesta. Aquí vemos otra vista, en este caso es una vista, un corte en Y este es un corte en X, y podemos ver cómo los cuerpos se concentran efectivamente en esa zona central. Ahora,
Si nos ponemos a observar la respuesta del modelo, podemos ver que el prehecho observado se parecen mucho. Es decir, los datos se ajustaron bastante bien, por lo menos visualmente. Y si observamos la escala, va de -1000 a 1000 nanoteslas. Y cuando vemos el residuo va de -100 a 100. Lo que quiere decir que en general los datos se ajustaron bastante bien entre ellos. Y ahora, si calculamos las métricas cuantitativas de ajuste, acá podemos ver y corroborar que efectivamente en RMC, o sea, la raíz del error cuadrático medio y el error absoluto medio, podemos tener la media del error absoluto, podemos ver que tenemos valores bastante bajos. Y en el chi cuadrado tenemos un valor de 0.7. Es decir, logramos hacer una inversión que se ajusta bastante bien a los datos. Y podemos ya con este modelo empezar a hacer trabajo de interpretación. O podríamos variar los parámetros para ver qué otros modelos obtenemos y dependiendo de la información del geólogo y geofísico, se determinaría cuál es el mejor modelo. O se podría calcular la incertidumbre entre los modelos para definir dónde más o menos es el modelo o dónde más o menos están los cuerpos más importantes. Entonces ya con eso damos finalizado el experimento real y a la sesión 3, que era este bloque de inversión de magnetometría con SIMPEC con datos sintéticos y datos reales.